Hola chichis, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un mes súper interesante. Lo cierto es que estudiar el mes de junio me ha dado mucho trabajo. Hay muchas alineaciones, hay muchas cosas que se subrayan. Es un mes cargado de ruido y no hace falta tampoco entrar en interpretaciones elaboradas para descubrirlo. Y es que nada más empezar a trazar las alineaciones que se van a ir formando este mes, vemos que va a ser un mes tremendamente dinámico porque hay un montón de aspectos entre planetas, hay un montón de relaciones planetarias y sobre todo hay un stellium que empieza formándose en forma de aglomeración planetaria en el signo de Géminis y luego a partir del 17 de junio irán pasando todos esos planetas que estaban en Géminis, irán entrando en Cáncer para dejar solamente a Júpiter en Géminis, que es el único que va a quedar una vez que luego los otros planetas rápidos vayan adelantándose, ¿no? Entonces lo que vemos ante todo es un mes muy interesante, muy movido, muy ajetreado, que desde luego nos lleva a conectar con esa energía mutable y versátil del signo de Géminis, que va a estar muy presente, con ese luminoso estelium en Géminis que va a estar además haciendo cuadraturas a Saturno, ¿no? Eso es interesante también. Tenemos esa energía mutable, versátil, flexible de Géminis, pero simultáneamente esos planetas que están en Géminis van a hacer tensiones con Saturno en Piscis, ¿no? Yo diría que un tema súper importante de este mes es precisamente la gran cantidad de movimiento intelectual, mental o incluso la gran cantidad de interacciones que vamos a tener con otras personas, pero simultáneamente con una sensación de que a lo mejor nos estamos perdiendo algo en lo emocional, en el sentido de que es posible que a nivel interno no alcancemos a procesar demasiado todo eso que revolotea alrededor. Entonces ya una vez que los planetas que están en Géminis van pasando a Cáncer, que es un signo de agua, pues ahí sí yo creo que empezaremos, especialmente en la segunda mitad de mes, a procesar emocionalmente también todo lo que sea preciso, ¿no? Desde luego, si os gusta el elemento aire, si os gusta estudiar, leer, ir a conferencias, hacer cursos, etcétera, este va a ser un mes espectacular, espectacular. Y si ya de por sí tenéis al Sol en Géminis, preparaos para una revolución solar hipergeminiana en la que posiblemente queráis iniciar una novela o empezar a escribir algo, o empezar a estudiar algo, es decir, es realmente un mes muy propicio para todo tipo de actividades intelectuales, ¿no? Especialmente la primera mitad del mes, porque puede ser también muy revelador. Aparte de esto, también yo diría que temas como la movilidad, el discernimiento o incluso la definición de compromisos o de distancias y cercanías sociales, todo eso va a estar muy presente. La información va a volar como dardos, especialmente al comienzo de mes, y por tanto sería también un tiempo en el que hay una tendencia a que se rompan silencios. Este cúmulo planetario en Géminis, como os comentaba, durará hasta el día 17, pero va a alcanzar una máxima expresión precisamente con esos primeros días de junio. Vamos a tener a Venus y al Sol uniéndose en el grado 14 de Géminis, eso será el 4 de junio, y luego más adelante vamos a tener la luna nueva en Géminis el 6 de junio, que es tremenda. Esa luna nueva es el momento realmente de iniciar ese trámite, iniciar el rodaje de la película, iniciar la escritura de la novela o directamente apuntarnos a un curso con el que esperamos cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Es un momento realmente de muchísima iniciativa. A esa luna nueva vamos a dedicarle también un post aparte porque es interesantísima. Pero con todo, esa primera semana de junio vamos a tener ya de por sí eventos muy destacados en el signo de Géminis, ¿no? Además, también este va a ser el mes en que obviamente vamos a ver las primeras manifestaciones y promesas de Júpiter en Géminis, que acaba de entrar, como quien dice, en este signo, ¿no? Júpiter en Géminis también va a tener bastante recorrido, porque este mes va a sostener durante todo el mes un trígono a Plutón. En realidad, este trígono a Plutón se va a dar de forma exacta el 3 de junio, pero vamos a sentirlo durante todo el mes, con lo cual también va a ser un mes para
ir más allá de prejuicios o de nociones preconcebidas, o también un mes para encontrar nuevas referencias o nuevas guías que transforman nuestra expectativa o que transforman nuestra lógica o nuestra forma de pensar en ciertos asuntos, ¿no? Este trígono de Júpiter y Plutón subraya la trascendencia del elemento aire en esta etapa de nuestra vida. Es un momento en el que las ideas, los mensajes, el hilo de pensamiento o incluso nuestro discurso interior tienen realmente el poder de cambiar muchísimas cosas, ¿no? Entonces va a ser un mes para intentar abarcar más con nuestra perspectiva, ampliar nuestra mirada, y eso desde luego va a ser muy, muy enriquecedor, ¿no? Seguramente. Además, este trígono de Júpiter y Plutón va a ser un aspecto muy largo, sostenido, de muchísima influencia durante el resto del mes y favorece, por supuesto, la investigación, el estudio, el conocimiento. Es decir, que también si os dedicáis ya de por sí a hacer pesquisas o a hacer alguna investigación, es posible que este mes pueda haber también algún hallazgo revelador, es decir, innovar en la forma en que yo estoy buscando resultados o innovar en la manera en que yo comunico los resultados. Es decir, que puede haber también cambios en relación a metodologías o procedimientos que nos llevan también a sacar conclusiones, ¿no? Entonces, como os decía, ¿no? Puede haber muchos cambios y ajustes a nivel intelectual que desde luego pueden ser muy interesantes porque luego pueden llegar a tener efectos más allá, ¿no? La unión de Venus y el Sol es otro de los grandes temas destacados. También vamos a hablar de esa unión de Venus y el Sol en el post que dedicaré a la luna nueva en Géminis. Vamos a tratar ambos eventos unidos porque desde luego suceden con 2 días de diferencia y están ahí muy intrincados, ¿no? La conjunción de Venus y el Sol es muy importante precisamente porque el ciclo de Venus y el Sol está llegando con esta conjunción a un punto culminante. Esto equivale casi a un Venus lleno, ¿no? Es como una luna llena, pues en vez de la luna con Venus, es un Venus lleno, en donde claramente podemos también tomar conciencia de lo que está pasando a nivel relacional, a nivel artístico, económico, y también esta conjunción de Venus y el Sol está marcando tendencia de cara a los siguientes 9 meses. Es decir, que de aquí hasta finales de marzo del 2025 vamos a estar un poco debajo de la influencia de este paraguas de efectos o de intereses o este caleidoscopio de cosas que podría desencadenar esta conjunción de Venus y el Sol que tenemos ahora el 4 de junio, ¿no? Entonces también yo diría que esos días de junio, 4, 5, 6, son días de alta influencia, es decir, que el tipo de conversaciones, mensajes que tengamos realmente pueden tener una resonancia más allá y desde luego pueden llegar a tener también una influencia de cara a estos próximos 9 meses muy especialmente, aunque también hablaremos con detenimiento de los ciclos y los tiempos que abre esta unión de Venus y el Sol, porque es más complejo de lo que os estoy contando aquí, pero en principio es una conjunción bastante importante, ¿no? Además, también las conjunciones de Venus y el Sol, que se conocen como Venus Star Point, tengo también un post dedicado a esto del Venus Star Point por si queréis también curiosear. Estas uniones de Venus y del Sol también suponen un entramado de ciclos relacionados con Venus y con el Sol, o relacionados con la vitalidad o con la creatividad o la forma en que honramos a la vida, tendría que ver un poco con esto, ¿no? Que nos vincula en este momento, nos vincularía este ciclo de Venus y el Sol a algún asunto que ya en 2020 estuvo resonando, especialmente en junio del 2020. Entonces es también interesante porque en 2020 empezábamos alguna cosa con una conjunción de Venus retro y el Sol, que también sucedió en el grado 13 de Géminis en aquel momento, ¿no? Empezábamos ahí un proceso que tiende a culminar ahora en ese grado 14 de Géminis. Entonces, observad vuestra casa Géminis y pensad qué estabais haciendo ahí en 2020 y qué estáis haciendo ahora, porque es posible que ahora estéis alcanzando un punto culminante en algo que en 2020 solamente estabais iniciando o estabais tanteando. Esto tiene también sus matices y hablaremos de ello, ¿no? Pero en principio, y por resumir,
esta interacción con otras personas que representa ya de por sí esta abundancia de planetas en Géminis, o también las relaciones interpersonales, podrían dar una vuelta este mes, podrían intensificarse o distanciarse, es decir, que va a ser también un momento para actualizar un poco cómo entendemos nuestros contactos o nuestras redes sociales, ya sean a través de internet o ya sean redes sociales pues de verdad, ¿no? De salir al vecindario, de estar de cuerpo presente o de quedar con amistades o colaborar en algún proyecto, ¿no? También este tema relacional está destacado porque si os fijáis, Lilith va a cambiar de signo este mes. Lilith tarda aproximadamente 9 meses en cambiar de signo. La última vez que cambió de signo fue para entrar en Virgo en octubre del 2023 y ahora ya se prepara para salir de Virgo y entrar en Libra a finales de junio. Entonces, claro, Libra es un signo que tiene muchísimo que ver con las relaciones y a partir del 29 de junio en adelante vamos a tener a Lilith en Libra, donde ya se va a quedar el resto del año y es más, se va a quedar también hasta finales de marzo, se va a quedar 9 meses en el signo de Libra. Entonces, ahora no solamente vamos a tener al nodo sur en Libra, también vamos a tener a Lilith y esto desde luego va a marcar la diferencia, ¿no? También luego os comentaré algo más de implicaciones colectivas, ¿no? de este cambio de signo de Lilith. Pero en principio, a nivel personal, podríamos pensar que no va a ser tampoco un periodo tan ligero, ¿no? A nivel de relaciones, acuerdos, puede ser que también empiecen a verse desequilibrios en ciertas cosas que antes habíamos vivido con más moderación y eso desde luego va a hacer la diferencia también en nuestra área Libra, ¿no? Luego, también otro tema que yo destacaría de este mes es que vamos a tener a Marte entrando en Tauro el 9 de junio y inmediatamente después va a formar una cuadratura con Plutón en Acuario. La cuadratura va a ser exacta el 11 de junio, pero de hecho va a tener influencia todo este tiempo alrededor, ¿no? Por varias semanas vamos a estar notando esta cuadratura de Marte a Plutón, ¿no? En realidad es positivo, entre comillas, que Marte abandone Aries, porque Marte en el mismo signo donde está el nodo norte, donde están los eclipses, se siente un poco pesado en el sentido de que Marte activando, por ejemplo, el grado del último eclipse que tuvimos en Aries y demás, ha sido un poco quemante también, ¿no? Por lo menos yo lo he percibido así, como que es como muy exigente o de volcar mucha energía, ¿no? En ciertas cosas o de echar sal en ciertas heridas recién abiertas, ¿no? Porque también tenemos a Quirón en Aries. Entonces, el hecho de que Marte salga de ese territorio tan intenso de lucha y de batalla para entrar en Tauro, así de buenas a primeras se puede sentir positivo, ¿no? Lo que sucede es que nada más entrar en Tauro, efectivamente Marte va a estar haciendo esa cuadratura a Plutón y eso no es nada ligero, ¿no? Puede haber mucha reactividad, muchas relaciones de poder, especialmente a nivel colectivo, pero también, obviamente, a nivel personal podemos estar más reactivas, un poco más intolerantes o un poco más enrocadas en ciertas cosas, ¿no? Que es curioso porque hay mucha energía Géminis, pero luego está esta cuadratura de Marte y Plutón en signos fijos, ¿no? Que además los signos fijos son muy difíciles, ¿no? de amoldar a una nueva situación. Entonces, Marte en cuadratura a Plutón se siente también como una ruptura en estos signos, en el sentido de un punto de inflexión respecto a un proceso que previamente se había venido desarrollando, ¿no? Esta cuadratura también va a detonar la tensión acumulada por algún asunto que nos viene incomodando desde que Marte y Plutón se juntaron por primera vez en Acuario, que si recordáis fue en febrero, ¿no? En febrero Marte y Plutón se unen, inician de este modo su ciclo, inician un ciclo de 2 años, que es el ciclo en el que nos encontramos ahora de Marte-Plutón, y además también os comentaba en febrero que aquella conjunción que tuvimos en febrero entre Marte y Plutón en Acuario fue la primera conjunción de estos dos planetas en el signo de Acuario. Y eso también es significativo porque es como el inicio de una larga historia que va a desarrollar Plutón en Acuario. Es decir, que Plutón va a pasar 20 años en Acuario,
Pero en realidad empezamos a ver lo que está haciendo Plutón en un nuevo signo cuando Marte, que es como la chispa del inicio, hace el primer contacto con él. Entonces en febrero es cuando tuvimos a Marte encendiendo, digamos, a ese Plutón en Acuario. Entonces a partir de ahí es donde empieza a desarrollarse este ciclo que ahora en junio, con esta cuadratura de Marte y Plutón, vuelve a encenderse. Entonces, esto es casi como invocar al volcán, ¿no? Para que entre en erupción. Yo diría que también el gran desafío que vamos a tener ahora con esta cuadratura de Marte y Plutón es precisamente cómo canalizar esta erupción de energías, de voluntades, de deseos, de choques, sin que todo esto, esta intensidad, devore lo que ha de preservarse, porque se da en signos fijos donde aspiramos a encontrar estabilidad, seguridad, certeza. Entonces, es una cuadratura que puede estar forzando bastante la máquina para llevarnos más allá de lo que habíamos considerado cierto o más allá de lo que habíamos considerado deseable. Entonces, en principio, es una cuadratura que puede no solamente generar un choque con la atmósfera, sino también un choque interno, ¿no? Una contradicción interna importante. Luego, por otro lado, otro gran tema del mes, claramente, es que las horas de luz y de oscuridad van a alcanzar su máxima diferencia este mes, ¿no? Eso ya es una noticia pues, que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Que se está acercando el solsticio y eso se nota a nivel anímico, es decir, que junio pues siempre es un mes muy particular, ¿no? En el que los días son muy, muy largos, podemos estar hasta las tantas en la calle, que parece que es una tarde eterna eso, ¿no? Si estamos en el hemisferio norte, estamos a las puertas del verano y por tanto son días muy, muy largos, mientras que si estáis en el hemisferio sur, pues sucederá lo contrario, ¿no? Que las noches son cada vez más largas y los días cada vez más cortos porque os encontráis a las puertas del invierno. Entonces, bueno, se acerca ese solsticio en Cáncer. La meteorología, la atmósfera, el clima, el comportamiento de las plantas y los animales está cambiando y esto también tiene un efecto en nuestro estado anímico muy notorio, ¿no? Lo positivo de este solsticio en Cáncer, sobre todo, creo que es que por fin vamos a entrar en una atmósfera cardinal más relacionada con los inicios y eso creo que se va a sentir como un empujón positivo, muy energizante, mucho más clarificador y mucho más de escuchar al corazón o de escuchar las emociones después de haber estado atravesando esa primera mitad del mes de junio que es mucho más de mucho ruido y pocas nueces, o de muy hablar y repensar y sobrepensar las cosas y avanzar por aquí, dar la vuelta, ir para allá, ¿no? Es decir, que hay todo un enredo en esa primera mitad del mes que luego a partir del solsticio en adelante, el solsticio será el 20 de junio este año, a partir del solsticio en adelante pues ya podremos encauzar de una manera mucho más clara o mucho más decidida o escuchando mucho más nuestras emociones, ¿no? El Sol se dispone a atravesar uno de los 4 umbrales de su rueda anual, llegamos a un punto culminante en la rueda del año natural y por tanto a partir de aquí pues también yo creo que nos vamos a sentir energizadas para emprender algo distinto, para iniciar algo distinto, ¿no? También se acerca una de las fiestas favoritas en el mundo brujil, que es la noche de San Juan. Yo espero que lo paséis muy muy bien esa noche de San Juan y desde luego pues también con esta temporada Cáncer vamos a poder dar salida emocional a muchísimas cosas que en las semanas anteriores a lo mejor habíamos vivido pero de una forma más desconectada, ¿no? También yo diría que esas últimas semanas del mes, ya que vamos a tener a Mercurio, a Venus y al Sol en Cáncer, van a ser muy buenas también para temas de hogar, familia, vínculos, convivencia, alimentación, rutinas. Es decir, que vamos a poner cada vez más el foco en los significados, ¿no? De ese universo Cáncer o ese universo lunar. Entonces empezará a haber algo un tanto más amable o más de escuchar nuestras emociones, necesidades, ¿no? Y luego otro gran tema
de este mes es que vamos a tener también una luna llena en Capricornio, que va a ser la última, perdón, va a ser la primera de dos lunas llenas que vamos a tener en Capri este año, porque justamente tenemos esta luna llena en el grado 1 de Capricornio y luego el próximo mes, en julio, vamos a tener otra luna llena, pero en el grado 29 de Capricornio, ¿no? Entonces, vamos a tener una luna llena en Capricornio, a la que no vamos a dedicar un post aparte, pero os comentaré algunas cosas y también de todas formas os dejaré un escrito el día de la luna llena para que podáis orientaros, como hicimos con la luna llena en Sagi. Y bueno, en cualquier caso, lo que me interesa de esta luna llena en Capricornio, que se da ya para finales del mes, es que justamente su regente, que es Saturno, se dispone a entrar retrógrado, ¿no? Entonces vamos a tener esta luna llena en Capricornio y poquito después Saturno entra retro en el grado 19 de Piscis. Saturno en este momento va a estar lo más lejos que ha llegado nunca en Piscis, desde que entró en marzo del 2023. Entonces, es posible que sintamos que hemos ido muy lejos con ciertas cosas que intelectualmente están entendidas, pero que a lo mejor nos falta como integrarlas o procesarlas internamente. Entonces, con Saturno entrando retro el 29 de junio, vamos a tener esa posibilidad de darnos un poco ese espacio, ¿no? Ese espacio para integrar o para comprender o para revisar incluso las bases o el funcionamiento de lo que hayamos venido trabajando estos últimos meses. En especial, vamos a estar revisando cosas que vengamos trabajando desde finales de marzo. Por ejemplo, de qué manera hemos establecido límites saludables ahí donde antes habíamos dejado que algo nos inundara, ¿no? O también la forma en que nos hemos organizado frente a algo que parecía que no sabíamos ni por dónde tomar, ¿no? Pues de repente, si hemos venido haciendo algún que otro ajuste en nuestra zona Piscis desde finales de marzo, a partir de aquí vamos a poder también procesar con un poquito más de sosiego, ¿no? También con Saturno entrando retro estaríamos poniendo en revisión nuestra forma de afrontar desafíos prácticos en el área de Piscis, ¿no? Entonces, también es eso, es revisar nuestra forma de afrontar los desafíos en esa área Piscis y preguntarnos si las medidas que venimos tomando desde el 2023 están dando o no los resultados previstos en esa zona o si habría que ajustar algo más, ¿no? Y luego, finalmente, otra cosa que quería comentar es que para finales de mes hay muchísimos indicadores astrológicos que nos retrotraen a todo lo que empezó a desarrollarse en octubre con el tema de Israel-Palestina. Ya en aquel momento yo había hecho un post bastante improvisado, además recuerdo que fue el día del primer eclipse en Libra, que yo vi las noticias, ¿no? Y hice ese post improvisado, que lo tenéis aún ahí, sobre el conflicto y lo que estaba sucediendo, tratando de identificar un poco cuáles eran los indicadores astrológicos de todo aquello, ¿no? Y recuerdo que habíamos hablado en aquel momento de Lilith como un factor destacado, precisamente porque toda esta invasión de Israel en Gaza comenzó con una oposición de Saturno a Lilith. Entonces, yo cuando vi esta oposición ya pensé, uy, a lo mejor pasa algo en esa zona geográfica, porque son dos arquetipos, Lilith y Saturno, que tienen mucho que ver con todo ese universo hebraico, con toda esa tradición más hebraica, ¿no? Desde el punto de vista astrológico, Saturno además tiene que ver con el sábado, ¿no? Y con todas estas estructuras sociales como más tradicionales. Entonces, Saturno y Lilith son como dos indicadores que, estando en contacto en aquel momento, pues iban un poco por ahí, ¿no? Entonces me parece muy curioso la concatenación de cosas que suceden a finales de mes, ¿no? En primer lugar, Lilith ya está llegando al final de Virgo, entonces también otra cosa destacada, ¿no? De aquel momento cuando empezó este conflicto,
fue que Lilith acababa de entrar en Virgo, estableciendo por primera vez esa oposición a Saturno que estaba justo enfrente, ¿no? Entonces, en aquel momento, ¿no? En octubre, yo os decía, bueno, seguramente en junio del 2024 haya un punto de inflexión muy importante con este tema, porque será cuando Lilith abandone Virgo. Y al final, también Virgo es un signo que por suerte o por desgracia, ¿no? Podemos vincular, tampoco se trata de demonizar a ningún signo, ¿no? Yo soy ascendente Virgo, entonces entiendo este signo, creo, bastante bien y en profundidad, pero sí que, por ejemplo, las cuestiones étnicas o cuestiones como genocidios o temas raciales, muchas veces se pueden asociar a veces con algunos tránsitos en Virgo. Históricamente, ¿no? Hay relaciones entre esto, precisamente porque Virgo tiene mucho que ver también con ese concepto de la pureza, ¿no? Entonces, el concepto de la pureza muchas veces se ha utilizado para justificar lo injustificable, ¿no? Entonces, esta idea genocida asociada también a Lilith atravesando el signo de Virgo, pues se encajaría, ¿no? Entonces, ya en aquel momento en octubre yo os decía, seguramente para junio, cuando Lilith abandone Virgo, hay algún punto de inflexión en toda esta historia. Y de hecho, hemos visto cómo a medida que Lilith ha ido avanzando por el signo de Virgo, han empezado a escucharse cada vez más voces de protesta. En octubre, si recordáis, hace 9 meses, cuando empezó todo, había muy poquita gente que se atreviera a hablar públicamente de lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Y progresivamente hemos ido viendo cada vez más protestas, también, por ejemplo, la conjunción de Júpiter y Urano, esta protesta estudiantil que va más allá de lo que es un país u otro, ¿no? Sino que en universidades de todo el mundo hemos visto a las estudiantes, los estudiantes, pues protestar por el genocidio, por la matanza, ¿no? Entonces, a medida que Lilith ha ido avanzando por Virgo, se ha ido planteando una resistencia, una protesta, o se ha ido pues describiendo la situación pues en los términos que sucede, ¿no? Entonces es curioso porque ahora Lilith se prepara para abandonar Virgo, entonces esto podría traer un punto de inflexión también a nivel político en este sentido. Y además hay otras cosas, ¿no? Tenemos una oposición de Lilith y Neptuno, que ha estado muy activa toda esa segunda mitad de junio en especial, ¿no? Pero que es exacta el 28 de junio. Y el día 29, justo un día después, es cuando Saturno entra retrógrado. Entonces, esto es increíblemente interesante. El día 29, Saturno entra retro y Lilith abandona Virgo. Es muy claro lo que puede implicar esto, ¿no? Yo siempre pienso que no se puede adivinar el futuro, hay que mantener esa humildad, ¿no? Pero sí que me parece interesante porque Lilith en oposición a Neptuno el día 28 podría hablar de pues ya una comprensión mucho más clara del carácter humano, de la pérdida de las víctimas, de lo que ha supuesto también, ¿no? A nivel humanitario todo esto, ¿no? Aparte de que también la oposición de Lilith y Neptuno nos conecta con cosas como el autosabotaje, la culpa, el victimismo, el sacrificio, el autoengaño y todas esas estrategias humanas al final que utilizamos para manipular la percepción de la adversidad y aceptar lo indecible o entender lo indecible como algo aceptable. Entonces la oposición de Lilith y Neptuno revela, digamos, ese carácter más grave o más laberíntico o más humano y real de las consecuencias, ¿no? De las cosas también. Entonces es curioso que en principio tenemos esta oposición de Neptuno y Lilith el día 28, que ya es como ver lo que hay, ¿no? Es como que se cae la venda o se revela una realidad con un carácter humano y sensible muy importante. E inmediatamente después, el día 29, Lilith deja Virgo, entra en Libra, ahí empieza todo un debate acerca de implicaciones éticas, acerca de la justicia, acerca de quién es merecedora y quién no de la justicia, ¿no? Libra es el signo de la balanza. Y el día 29 también Saturno entra retro, ¿no? Saturno entrando retro puede ser una retirada de esas fuerzas
de esas fuerzas como más armadas o más pesadas. Entonces, de repente podría ser que para finales de mes hubiera algún punto de inflexión, pero habrá que esperar para ver. Y luego otra cosa que sucede también esa semana, que también está relacionada con este tema, es que Venus también va a estar haciendo cuadraturas a los nodos desde Cáncer. Entonces, esto también es interesante, ¿no? Venus en Cáncer nos conecta también con el valor de los pueblos o la dignidad de los pueblos, ¿no? Entonces, con Venus en Cáncer tensionando a los nodos, que van a ser cuadraturas exactas el 26 de junio, el punto de mira colectivo tiende a ubicarse hacia asuntos como la justicia o la dignidad de los pueblos, de los colectivos y de las minorías. Ahí está la cuestión, ¿no? ¿Quién forma parte y quién no de mi pueblo o de mi comunidad? ¿Cómo retrata a la sociedad también el hecho de tratar de esta manera u otra a ciertos colectivos o minorías, ¿no? ¿Sabemos absorber la diferencia para que exista una inclusión real o simplemente toleramos lo diferente pero internamente sentimos esa brecha o contribuimos a echar más leña al fuego, ¿no? Además de que, aparte de que estamos hablando, ¿no?, de lo que sucede también a nivel más geográfico, fronteras y demás, que siempre tiene que ver con este eje de Cáncer y Capri también, también pensemos, ¿no?, que el día 28, por ejemplo, es el Día del Orgullo y también los derechos de la comunidad LGTBI pues también están en entredicho en un montón de lugares hasta puntos asombrosos, ¿no? Incluso también Lilith entrando en Libra podría también abrir un melón bastante pesado de aquí a los próximos 9 meses, ¿no? Relacionado con modelos de pareja, modelos de amor, también relacionado con, por ejemplo, roles de género. Sabéis que todo esto asombrosamente se está cuestionando muchísimo, ¿no? Bueno, pues Venus en cuadratura a los nodos contribuye también, ¿no?, a que nos preguntemos de qué manera tratamos a esas personas o esas comunidades que consideramos la otra o el otro, ¿no? De qué manera tratamos como colectivo a la otredad y qué dice eso de nosotras, ¿no?, y de nosotros. Entonces es un tiempo bastante intenso, esa última semana de junio en particular. Luego también yo diría, pues eso, ¿no?, que todos los indicadores astrológicos de lo sucedido en casa desde octubre estarían señalando un giro. No es algo que se vaya a dar de forma puntual y exclusiva en esa última semana, pero sí que ya vamos a ir viendo a lo largo de todo el mes todo un debate relacionado con esto, ¿no? Y de hecho, también yo diría que la cuadratura de Júpiter y Saturno que se está formando en los signos mutables tiene que ver también, ¿no?, de una discusión colectiva, una discusión social acerca de cómo se resuelve este dilema ético y humano, de qué hacer frente a este asunto, ¿no? Cómo se resuelve políticamente un asunto que es tan complicado y que está tan... pues que está, digamos, en un estado que aparenta ser irresoluble, ¿no? Entonces, ahí yo diría que también puede haber un debate muy importante a nivel social acerca de la responsabilidad de los diferentes países en lo que está sucediendo o también las consecuencias políticas de adoptar una u otra posición, ¿no? Entonces, yo diría que ahora en junio vamos a empezar a ver debates y discusiones que muy probablemente van a marcar el curso de los próximos 3 meses, ¿no? Al fin y al cabo, siempre, por ejemplo, cuando tenemos un solsticio, es una carta que nos habla de toda la siguiente estación. Entonces también pensemos que en agosto, por ejemplo, vamos a tener una cuadratura de Júpiter y Saturno que claramente apunta a dilemas éticos o contradicciones colectivas en cuanto a lo que se dice y lo que se hace, o lo que se dice y la responsabilidad de lo que se dice, ¿no? Entonces, digamos que aquí vamos a tener también servidas un montón de discusiones, ¿no?, que estamos nada más que iniciando. Por eso también os decía, ¿no?, que junio es un mes en el que empezamos a ver desarrollarse temas que en realidad nos van a acompañar durante todo el próximo año. Y yo diría que a nivel colectivo, todo este asunto, ¿no?, de la diversidad, la dignidad de los pueblos,
la diversidad también en un sentido pues de convivencia, ¿no? Dentro de un vecindario, todo eso creo que va a ser cada vez más importante. Y luego también, ¿no? Con este punto de que Lilith en Libra también supone que tenemos por delante 9 meses, ¿no? Hasta finales de marzo, para como comernos el tarro un poco con temas de belleza, diseño, publicidad y marketing, ¿no? ¿Cómo hacemos para convencernos socialmente de ciertos discursos también, o para justificarnos socialmente, ¿no? De qué manera nos escudamos en justificaciones a nivel colectivo para actuar de una forma que en realidad amenaza nuestros valores conscientes, ¿no? Con realidades que no podemos negar, ¿no? También, claro, Lilith en Libra es mucho este cuestionamiento que os comentaba también de los roles de género, los modelos de amor, la influencia social, temas de críticas políticas o morales, ¿no? Señalar a la adversaria política con motivaciones morales o puede ser también bastante pesado esto, ¿no? Como una tendencia también a la cancelación o a esgrimir argumentos que no tienen una base o un fundamento, ¿no? Riguroso en contra de alguien más. Y en definitiva, podríamos ver también que hay una irracionalidad que es propia de Lilith, que progresivamente pues va ocupando un territorio que es el territorio Libra, donde habitualmente habíamos esperado ir al encuentro de justicia, respeto, educación, igualdad, inclusión, ¿no? Y ahí donde antes habíamos estado desarrollando asuntos que en realidad favorecen muchísimo la convivencia respetuosa, pues vamos a tener a Lilith que va a actuar también un poco como esta fuerza irracional que no es fácilmente explicable, que también puede llevarnos a veces a adoptar reacciones algo más extremas, ¿no? Entonces es un momento en el que claramente la polarización pues también está bastante activa, ¿no? Entonces, bueno, junio va a ser un mes en el que obviamente los medios de comunicación van a jugar un rol muy importante. Vamos a tener mucho ruido en el mundo de ahí fuera, muchas noticias, grandes noticias también, grandes anuncios. Y luego, pues aquí la cuestión será cómo navegamos a nivel personal todo esto que está cosiéndose en un mundo que es cada vez más complicado de entender por la rapidez y la inmediatez de los mensajes y de la información que lo modulan, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta también de cómo el relato afecta de una forma muy real al mundo en el que vivimos, ¿no? Y la importancia también de intervenir en ese relato y de hablar, aunque pensemos que hablar es lanzar un granito de arena al desierto, ¿no? Porque en principio va a ser un mes en el que también posiblemente nos demos cuenta de que hay ciertas cosas que habíamos pensado que eran una base a nivel social o a nivel comunitario o a nivel colectivo, que se discuten, ¿no? Y que ya no son una base consensuada más. Es un mes que puede poner en jaque diferentes consensos que habían durado mucho tiempo y que ahora ya pues tienen una perdurabilidad cuestionable, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un tiempo de mucha batalla verbal, como es siempre un tiempo marcadamente geminiano, y también un tiempo pues de posiciones bastante inflexibles, ¿no? Especialmente por esa cuadratura de Marte-Plutón. Pero bueno, vamos como siempre a hacer un trazado de los días, lo que nos proponen, para también ver el lado como más ligero, personal, transitable de todo esto, ¿no? Iniciamos el mes de junio con ese trígono exacto de Júpiter y Plutón el día 3, que en realidad va a tener una influencia ya por todo el mes y que da inicio también a algunos descubrimientos reveladores sobre los que posiblemente estemos profundizando y pensando mucho tiempo, ¿no? Es como si encontráramos un nuevo objeto de estudio que merece nuestra atención, o también como si encontráramos alguna inspiración o alguna guía que puede tener también una trascendencia muy importante para todo el próximo año, ¿no? También podría ser un día, el 3 de junio o el resto del mes, bajo esta influencia de Júpiter en trígono a Plutón, en el que encontramos ese libro que cambia nuestra vida, o tenemos una conversación que realmente nos alienta
a cambiar el curso de la voluntad a largo plazo, de los proyectos a largo plazo, de las aspiraciones que albergábamos. Entonces es un momento en el que realmente podemos dar con algún conocimiento o alguna información o alguna persona que hace que se encienda ahí una lucecita que marca un poco el curso de una nueva vía de autorreflexión que puede nutrir nuestra mente y nuestra visión ante la vida de una forma muy profunda y muy transformadora, ¿no? El trígono de Júpiter y Plutón es algo que resulta bastante extraordinario, se da cada un montón de años, entonces es bastante especial y yo creo que podemos aprovecharlo también para profundizar en nuestros moldes mentales, por qué opinamos esto o lo otro, por qué nos posicionamos así o asá. También podría ser un momento en el que muchas personas estén más permeables a transformar su posicionamiento ideológico. Entonces es un momento también en el que los grandes discursos o las grandes noticias del mundo pueden alentar a muchas personas a cambiar su forma de pensar o también incluso a cambiar un poco los preceptos a partir de los que habían planteado su marco intelectual o su marco ideológico. Entonces también seguramente sea un tiempo muy interesante para campañas de marketing, de publicidad, es decir, personas que de alguna forma buscan influenciar en otras, pueden tener también mucha más facilidad este mes tal vez para calar en quienes escuchan, ¿no? Igualmente, si queréis, pues si queréis, por ejemplo, que se escuche algún mensaje que tengáis para decir o lo que fuera, esa semana del 3 al 9 de junio también es súper interesante, ¿no? Precisamente el día 3 tenemos a Mercurio entrando en Géminis, con lo cual Mercurio entra en casa y se va a quedar en Géminis solamente 2 semanas hasta el 17 de junio, pero van a ser 2 semanas muy movidas y ajetreadas. Lo que no hablemos en esas semanas que vamos a tener a Mercurio en Géminis, yo creo que ya no lo vamos a hablar, ¿no? Es una exageración, pero quiero decir que vamos a estar verbalizando casi cualquier cosa. Es como que va a ser un poco difícil poner filtro entre lo que decimos o dejamos de decir. Y hay una tendencia también a hablar mucho, a hablar por los codos, porque cuando Júpiter entra en Géminis el día 3, inmediatamente se va a unir a Júpiter. De hecho, la conjunción exacta de Mercurio y Júpiter va a ser el día 4. Ese día es como tener una especie de altavoz, es decir, que todo lo que hablamos puede llegar a tener una influencia o una repercusión mucho mayor de la que hubiéramos previsto. Entonces, mi recomendación para esa primera semana en especial de junio es que si queréis que algo sea confidencial o si queréis que algo sea íntimo o que sea privado, no lo digáis esa semana, porque la tendencia es a que no podamos controlar el alcance de lo que decimos o el alcance de lo que estamos confiando a otras personas. No tanto porque estas tengan mala intención, es que hay una tendencia esos días a que lo que se dice tenga mayor trascendencia o mayor alcance. Entonces, si no queréis hinchar algún tema, no le deis tanta vuelta, ¿no? También igualmente puede ser un tiempo de sobrepensar muchísimo las cosas, en el sentido de que también puede ser un poco complicado, ¿no? Mantener a raya pues ciertos temas que una y otra vez de forma recurrente se plantean como un cuestionamiento o como una pregunta, ¿no? Esto es como lo que se decía de no pienses en un elefante rosa, inmediatamente vamos y imaginamos el elefante rosa, ¿no? Porque las personas estamos hechas así y cuando intentamos decirnos no, eso no, pues al final le estamos prestando atención también, ¿no? Entonces va a ser un poco complicado manejar esto, ¿no? Los límites saludables en términos pues de pensamiento, va a ser también una semana muy psicológica que seguramente revele muchísimas cosas a nivel de cómo funcionamos mentalmente. Es un momento en el que se extrapolan y crecen esos pensamientos que nos acompañan. Entonces puede ser un momento de cierta saturación mental también, en el que sería interesante ponernos las cosas fáciles, por ejemplo, desconectar
desconectando, si sentimos que hay una sobrecarga informativa o que nos está afectando demasiado alguna noticia, pues también desconectar en ciertos momentos puede ser interesante. Y también con tanto aire en la atmósfera, sobre todo atender a la respiración. Atender a la respiración puede ser muy interesante esos días, ¿no? También, si necesitamos volcar en un lugar seguro nuestras ideas y pensamientos, podemos optar también por la escritura, que es algo súper geminiano, pero que esos días va a ser espectacular cómo van a fluir las ideas, pienso. O también por encontrarnos con personas con las que podamos también charlar largo y tendido, ¿no? Yo diría que con Mercurio en Géminis en conjunción a Júpiter va a ser difícil, ¿no? Mantenernos dentro de tiempos también para hablar o comunicar. Entonces puede ser que, por ejemplo, lo que iba a ser una visita de 5 minutos para entregar no sé qué, de repente se convierte en la charla de 1 hora y media, ¿no? Entonces también es un momento en el que nos extralimitamos en aquello que decimos y demás. Lo que puede ser muy divertido, ¿no? O puede ser sorprendente. Esos días del 3 al 6, 7 de junio tienden a ser días en los que gestamos grandes anécdotas. Por ejemplo, son momentos muy interesantes también para viajes cortos, curiosear, ir a no sé dónde a conocer no sé qué, ¿no? Por ejemplo, también para sacar la bici del trastero, si es que, si es que eso nos interesa, ¿no? O para practicar un instrumento, es decir, que es una semana muy diversa en los estímulos interesantes que pueda presentar, entonces también podemos aprovecharla para divertirnos, ¿no? Divertirnos a lo grande. Mercurio en conjunción con Júpiter, por ejemplo, inclina mucho a esto, ¿no? A aprovecharlo como un clima divertido. Luego también ese día 3 y 4 tenemos también a Mercurio formando un sextil a Neptuno y un trígono a Plutón. Entonces también hay una tendencia a reflexionar mucho en cuestiones colectivas o cuestiones que van más allá del ámbito meramente personal. A pesar de que hay una tendencia, por ejemplo, a engancharnos, ¿no? Al móvil o al celular o a las noticias o a las redes sociales, yo os diría que aprovechéis ese clima astral espectacular de esta primera semana de junio para vivir en el mundo real, ¿no? Es decir, para desconectar un poco y realmente lanzaros a descubrir qué hay en la calle o qué hay en el vecindario o qué hay en el barrio o qué hay en el pueblo de al lado, porque puede ser muy enriquecedor, ¿no? Igualmente también leer y demás puede ser toda una experiencia, ¿no? Luego también tenemos simultáneamente esos días el Sol en conjunción a Venus, el día 4, de lo que ya hablamos, ¿no? Esta conjunción del Sol y Venus marca un Venus Star Point que nos vincula directamente con algo que estábamos iniciando o tanteando el 3 de junio del 2020, en torno a esas fechas, ¿no? Junio del 2020. Y como os decía ya, esa conjunción de Venus y el Sol del 4 de junio marca tendencia para los siguientes 9 meses, alcanzando hasta el 25 de marzo del 2025. Que en realidad también va a ser una temporada de eclipses. Es curioso, ¿no? Venus es el regente del nodo sur, se va a unir al Sol ahora el 4 de junio y esta unión va a tener una influencia importante hasta esa temporada de eclipses de marzo del 2025, en la que vamos a tener ya el último eclipse en el eje de Aries-Libra de todos los que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos de eso también con calma cuando toque, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante de esta unión de Venus y el Sol es que se juntan en sextil al nodo norte. Entonces, ese sextil al nodo norte también hablaría de la posibilidad de regenerar de alguna manera nuestra relación con el placer o con nuestros intereses o con nuestros talentos. Por ejemplo, si teníamos ahí un talento literario escondido, podría ser que queramos regenerar nuestro interés por esa cuestión, empezando a escribir alguna cosa o poniéndonos en contacto con una editorial. También todo lo que tiene que ver con publicaciones editoriales, etcétera, continúa estando muy fuerte. También cuestiones pedagógicas, temas de colegios, temas de planes de enseñanza, ¿no? Todo eso, digamos que va a estar muy concentrado, muy vivaz esos días.
Luego ya, siguiendo adelante, el día 6 tenemos esa luna nueva en Géminis que recoge todo este clima del que os he estado hablando y que marca el comienzo de un periodo de 6 meses particularmente prolífico a nivel de ideas, ingenio, temas de pensamiento, relaciones sociales, o incluso también puede ser una lunación muy bonita para iniciar algún hobby o alguna actividad que introduzca una chispa de alegría y diversión en nuestra vida, que también es algo súper importante, ¿no? Algo que nos divierta. Apuntarnos a clases de baile o empezar a estudiar ajedrez, ahí cada cual con su tónica, ¿no? Puede ser una lunación muy interesante para precisamente dar esa chispa, ¿no? Esa chispa anecdótica, ese interés a nuestro tiempo libre o ese interés a nuestro tiempo de ocio, ¿no? Y luego también, con toda esta energía Géminis acumulada, toda esa semana podría ser también que nos interesara hacer algo como en una vía secundaria o en un plan B. Es decir, que sin dejar esto que ya tengo, empiezo otra cosa. Con lo cual empezamos ahí como a hacer malabarismos, ¿no? Porque intentamos sostener de forma simultánea diferentes cosas. Pero eso será también una cuestión que trabajaremos en los siguientes meses, ¿no? Porque también hay tendencia a que ya de por sí con Júpiter en Géminis intentemos morder más de lo que podemos masticar. Entonces hay una tendencia a la diversificación, pero también a la dispersión. Entonces creo que hay algo de esa semana que podríamos empezar y que podría ser toda una segunda vía o toda una vía secundaria que poco a poco vaya ganando peso, ¿no? Hasta un punto en el que tengamos que preguntarnos dentro de un par de meses, pues si podemos sostener esas dos cosas en simultáneo, ¿no? Entonces, todo eso será también una historia pues más a medio largo plazo, ¿no? Luego ya ese primer fin de semana, después de esa luna nueva, el día 8 y 9, también es bastante interesante. Este fin de vamos a tener a Venus y al Sol en cuadraturas a Saturno. Venus y el Sol todavía están bastante juntos y están haciendo cuadraturas exactas a Saturno. El día 8, que es sábado, será Venus, el que haga cuadratura exacta a Saturno, y el día 9 será el Sol. Estas cuadraturas de Venus y el Sol a Saturno, en primer lugar, creo que tienen que ver con un momento de realismo y de toque a tierra en el que tenemos que asumir nuestras limitaciones después de varios días de exaltación y de, como son días como más alucinados, ¿no? Entonces, ese 8 y 9 de junio ya tocamos a tierra y asumimos que tenemos límites temporales o que tenemos responsabilidades, que no todo puede ser diversión o que no todo puede ser aquello en lo que habíamos estado, ¿no? Inmersas los días anteriores. Entonces, es un momento también como de empezar a poner los puntos sobre las íes, pero sobre todo yo lo que diría también es que el 8 y el 9 de junio podrían ser días en que de repente nos entra una especie de bajón, de cansancio, después de haber estado dándolo todo los días anteriores. Es como cuando, por ejemplo, después de haber, no sé, hecho una ruta de senderismo inmensa, llegamos a casa destrozadas y queremos descansar, ¿no? Puede ser un tipo de cansancio bueno, en el sentido de he hecho un montón de cosas, me siento realizada, pero necesito descansar o necesito darme un tiempo, o puede ser también que sintamos esa cuadratura de Saturno al Sol y a Venus como una especie de juicio hacia nosotras mismas, ¿no? En el sentido de me he dejado llevar o he ido más allá de mi límite o he tenido demasiados excesos. También con Venus en cuadratura a Saturno en especial puede ser que nos lleguen las facturas, ¿no? Después de haber gastado demasiado, porque también hay una tendencia a grandes gastos, grandes compras, grandes actos de generosidad, ¿no? Entonces puede ser que también esos días de repente sintamos que tenemos que apretarnos el cinturón y volver a presupuesto, ¿no? En parte también porque, en parte lo comento así como en un sentido económico, porque el 9 de junio también tenemos a Marte entrando en Tauro. Entonces es como si de repente algo nos hace pupa en el sentido económico, sobre todo si hemos venido extralimitándonos en algún sentido, ¿no?
Directamente también hay una sensación de estar lidiando con obstáculos que solamente vamos a poder resolver a largo plazo y que van a requerir paciencia. Entonces también la cuadratura de Venus y Saturno en especial es como una prueba de paciencia, ¿no? De cómo mantenemos las ganas o el tesón por continuar esforzándonos en una vía cuando las recompensas tardan en llegar. Es esto también, ¿no? Saturno en cuadratura a Venus es como una postergación constante de la recompensa, mientras igualmente tenemos que mantenernos ahí, ¿no? Entonces, es una cuadratura pues, que también puede ser un poco frustrante, pero va a ser una cosa de un par de días, ¿no? Así que puede ser reveladora de algunas cosas que podamos ajustar, pero ya sabéis que Saturno es famoso por crear este efecto del vaso medio vacío. Entonces va a ser importante también mantenernos un poco en ese punto medio, ¿no? Si os fijáis, esa primera semana de junio es que es una pasada, ¿no? Porque primero tiene esos primeros días del 3 al 6 que son muy álgidos en su actividad, en su entusiasmo y demás, y luego tiene ese fin de semana que es como un bajón importante, ¿no? Entonces, yo lo que os diría es que ni tanto ni tampoco, es decir, que sabiendo que ya hay una tendencia a esos extremos, que intentemos mantener un poco la moderación, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque después de ese subidón el 3, 4 de junio en particular, tiende a haber luego una bajada, ¿no? Pero bueno, digamos que también es algo muy propio de la temporada Géminis, ¿no? Esa carita sonriente, esa carita con los morritos, bueno, pues Géminis es un signo dual y tiende también a esa aceleración rápida, ¿no? A nivel anímico. Entonces, creo que esa semana va a ser muy ilustrativa de esa tendencia geminiana, ¿no? En cuanto a la entrada de Marte en Tauro el día 9, pues pensemos que también Marte se va a quedar en Tauro hasta el 20 de julio y en todo este tiempo que va a estar en Tauro va a estar haciendo aspectos a todos los planetas lentos, ¿no? Va a ser, por ejemplo, un sextil a Saturno, una cuadratura a Plutón, de la que ya hablamos antes, va a llegar a ser conjunción a Urano más adelante, ¿no? Y también un sextil a Neptuno. Entonces, Marte en Tauro va a activarlo todo, pero especialmente empezando por esa cuadratura a Plutón que se va a perfeccionar ya el 11 de junio, ¿no? Esa cuadratura de Marte y Plutón del 11 de junio, como decíamos antes, supone un hito, un punto de desarrollo muy importante de ciertos deseos o voluntades que ya estaban encendiéndose en torno a febrero. Igualmente, relaciones de poder, choques de deseos, choques en la manera de hacer las cosas, temas de rencores también o de afrentas que tienen un tiempo largo, que se han conservado vivas durante un tiempo largo, ¿no? Es una energía como de venganza o como de que la venganza se sirve fría, ¿no? Entonces es una cuadratura un poco que puede llegar a ser un poco siniestra, pero bueno, también hemos vivido ya cuadraturas de Marte a Plutón durante mucho tiempo. También es interesante, ¿no? Que, por ejemplo, 2020, que es un año que por el Venus Star Point que vamos a tener ahora en junio, va a estar presente de alguna manera. En 2020 también tuvimos una cuadratura larguísima de Marte a Plutón, porque tuvimos a Marte en Aries retrogradando toda esa segunda mitad del 2020 y también estuvo haciendo cuadraturas a Plutón, ¿no? Entonces, también hay allí algo como de conflictos que ya hemos atravesado, ¿no? Y que nos pueden retrotraer a cosas que ya pensábamos que estaban resueltas y que volvemos a dudar o que volvemos a cuestionar. Entonces también tiene un punto de conflicto interno importante, ¿no? A pesar de que luego, naturalmente, Marte en cuadratura a Plutón, pues también tiene que ver con una volatilidad, ¿no? Hay una especie de precariedad de aquello que es seguro. Es un momento en el que tal vez haya personas más tendentes a asumir riesgos o puede haber también conductas temerarias o una tendencia a reaccionar también de una forma más vehemente o más fuerte, ¿no? Entonces, también puede ser un choque de poderes, ¿no? De qué manera nos enfrentamos a algo que creemos que es
más poderoso que nosotras, ¿no? Ante lo que nos habíamos sentido vulnerables, de qué manera afrontamos miedos también, o de qué manera conectamos con nuestro propio poder personal para luchar contra el monstruo, ¿no? Es también algo así. Entonces, también puede ser una cuadratura bien interesante, ¿no? Para conocer realmente de lo que somos capaces. Pero no deja de ser una cuadratura incómoda, ¿no? Que va a estar muy vigente toda esta semana. Esta semana, del 10 al 16 de junio, de hecho, es una semana bastante... es una semana con un carácter muy propio, ¿no? Es una semana para hablar de cosas incómodas, para negociar cosas en las que no queremos dar nuestro brazo a torcer, para sacar a relucir cosas que en otros momentos nos habría intimidado mencionar, ¿no? Entonces, es una semana bastante dura en el sentido de que llega como este momento de la realidad, ¿no? Pero también tenemos a Quirón en sextil, ¿no? A todos los planetas personales en este momento. El día 11 es Venus el que hace sextil a Quirón, el día 13 lo hace el Sol y el día 14 lo hace Mercurio. Entonces tenemos a todos los planetas personales en sextil a Quirón y eso sugiere que a pesar de que sea una semana en la que se sacan a relucir temas incómodos, también puede ser que sacar estos temas precisamente ayude a fomentar un clima en el que se busca la solución o se busca como algo más resolutivo o incluso terapéutico, ¿no? De hecho, también esta semana vamos a tener el cuarto creciente en Virgo. Virgo es el signo resolutivo por excelencia, ¿no? El día 14 tenemos ese cuarto creciente en Virgo, pero ya desde el día 12 tenemos a la luna en Virgo. El día 12, 13, 14 tenemos a la luna en Virgo, mientras simultáneamente Mercurio, que es el regente, está haciendo cuadratura a Saturno. La cuadratura exacta de Mercurio y Saturno es el día 12. Entonces, es una semana, especialmente del 12 al 14 de junio, son días muy exigentes, de mucho trabajo, pero también días en que no nos vamos a dejar pasar ni una, en el sentido de que nuestra visión crítica va a estar muy alta, posiblemente nos pidamos ser muy productivas o muy prolíficas o muy precisas o muy rigurosas. Es un momento también para comprobar, ¿no? ¿Cuál es la base que sustentaba ciertas ideas u opiniones que estuvieron sobrevolando la semana anterior, ¿no? ¿Cuál es la base de eso que se ha dicho o de esa noticia que se ha hecho viral? ¿Cuál es la realidad de ese bulo que ha estado circulando, ¿no? Es una semana como para poner los puntos sobre las sillas en este sentido, pero también es una semana como para adoptar posicionamientos que están basados en algo más realista o más riguroso, ¿no? Y en cierto modo también es una semana para poner en práctica inquietudes o intereses. Por ejemplo, si la semana anterior, con la luna nueva en Géminis del día 6, tuvimos la inquietud de iniciar un curso, de aprender a tocar piano o lo que fuera, ya esa semana, ¿no?, del cuarto creciente en Virgo, el día 14 o los días en torno a ese día 14, ya podría llegar el momento en que realmente nos sentamos delante del piano y nos damos cuenta de que no va a ser fácil, ¿no? De que no es todo esa imagen maravillosa y luminosa de nosotras ya tocando el piano, sino de que vamos a tener que empezar desde el principio, con todo el trabajo que eso conlleva, ¿no? Entonces, es un momento en el que nos decimos a nosotras mismas, de verdad estamos dispuestas a invertir ese tiempo que hace falta para aprender esto o para dominar esta técnica o para hacer tal proyecto. Es decir, que es un momento en el que nos damos cuenta, ¿no?, del carácter real de lo que es la práctica de eso que nos interesaba, ¿no? Pero aparte, pues también es una semana como muy realista en la manera en que manejamos la información y las ideas, ¿no? O por lo menos donde intentamos establecer una visión más realista. También tenemos el día 14, con la luna en un signo mercurial, tenemos al Sol en conjunción a Mercurio. La última vez que el Sol y Mercurio se juntaron en el signo de Géminis, que es un signo mercurial, fue en mayo del 2022. Entonces, también es interesante, ¿no?, porque no se da con tanta frecuencia que el Sol y Mercurio se unan
en un signo mercurial como es Géminis, ¿no? Entonces, creo que es bastante interesante esto porque también podría ser un momento en el que advirtamos, ¿no?, alguna realidad o alguna cuestión que hasta el momento se nos había escapado, o que tengamos alguna conversación que... o alguna idea, ¿no?, que desafía alguna cosa que habíamos estado ya pensando o decidiendo años anteriores. Es decir, que por ejemplo, claro, es que ahora, bueno, os comento brevemente, ¿no? La última vez que Mercurio y el Sol se juntaron en Géminis, que fue el 21 de mayo del 2022, lo hicieron de una forma bastante interesante, por eso lo menciono, ¿no? No pensaba hablaros de esto para no cargar demasiado de información el mes, pero es interesante porque aquel momento en que Mercurio y el Sol se juntaron, lo hicieron en el grado 0 de Géminis, pero de tal manera que Mercurio, que estaba retro, estaba saliendo para retroceder y regresar a Tauro, mientras el Sol estaba entrando en Géminis. Entonces es como que se cruzaron muy brevemente en ese grado 0 de Géminis, ¿no? Y eso es interesante porque tiene que ver con una vuelta de tuerca, una reflexión profunda que ya hicimos en nuestra área Géminis en torno a mayo del 2022, una comprensión que ya se quedó con nosotras como una especie de mi verdad de mi zona Géminis o mi certeza de esta zona después de haber estado cuestionando, ¿no? Y ahora con esta nueva conjunción del Sol y Mercurio en Géminis, pero ya con Mercurio directo, ¿no? Sí que puede haber una sensación como de decir, vale, aquella idea que había seguido desde 2022 me ha funcionado hasta aquí o ha sido certera hasta aquí, pero ¿qué pasa si necesito actualizarla, ¿no? ¿De qué manera la voy a actualizar para atenerme a todas estas realidades que he ido descubriendo con la experiencia que me ha dado este tiempo vivido de los 2 años que distan desde entonces, ¿no? Aquí Saturno también tiene que ver con el tiempo, entonces es esto, ¿no? ¿De qué manera tenemos que actualizar ahora esa área Géminis después de esos años de experiencia, ¿no?, que nos llevan a cuestionar las mismas cosas que ya nos cuestionábamos los últimos años, pero ya con ese tiempo de experiencia extra, ¿no?, que nos da como más rigor o más base para volver a plantear cómo nos relacionamos con esa zona de nuestra carta, ¿no? Igualmente también esa semana, especialmente ese del día 15 y el 16, Mercurio y Venus, que están juntos, hacen cuadraturas ya a Lilith y a Neptuno, con lo cual ya a partir de ese momento, del 15-16, podríamos empezar a escuchar muchísimas noticias relacionadas con lo que sucede en toda esa zona de Gaza y todas las consecuencias políticas a nivel global y demás que están asociadas a la forma en que cada país opina o se posiciona o interviene, ¿no? Entonces ahí ya podríamos empezar también a tener como más discurso en este sentido. Y luego a nivel personal también podría ser un fin de semana, el 15-16, donde advirtamos precisamente lo que os comentaba antes, ¿no? De qué manera el autoengaño o el autosabotaje o temas como la culpa o el sacrificio, ¿no? Todo eso que es como neptuniano y que es destructivo por esta unión de Neptuno-Lilith, de qué manera todo esto que utilizamos a veces para empañar nuestras propias gafas de ver la realidad es ya excesivo, o de qué manera necesitamos hacer algo al respecto que nos saque, ¿no?, de esas tendencias que veníamos trayendo. Entonces es un momento como muy revelador, ¿no? Es un momento como muy revelador en donde podríamos tener ganas de cambiar radicalmente lo que estamos haciendo o cambiar radicalmente la forma en que veníamos haciendo determinadas cosas. Pero es una semana incómoda, es eso, es una semana muy incómoda, la semana del 10 al 16, porque es una semana de autocuestionamiento muy profundo, donde no solo nos cuestionamos a nosotras mismas, sino también cuestionamos muchísimo lo que hay en nuestro entorno. Entonces es una semana también en la que es fácil caer en el juicio, ¿no? Juzgarnos a nosotras mismas o juzgar a otras personas de una forma como muy vehemente, ¿no? Y luego ya el día 17 hay un cambio muy importante. El día 17, por suerte, empezamos a
a tener un cambio en el sentido de que ya Venus y Mercurio entran en Cáncer. Ahí ya tomamos contacto con esa energía cardinal, esa energía de agua, que es más sensible y que pues se siente también como agua de mayo, ¿no? Pero bueno, agua de junio, en el sentido de que ya empezamos a procesar en un sentido mucho más emocional todo esto que hasta el momento se había sentido como una tormenta de ideas, ¿no? Mercurio en Cáncer va a estar hasta el 2 de julio, mientras que Venus se va a quedar hasta el 11 de julio. Entonces también van a recorrer todo este signo de una forma bastante amistosa, bastante próxima, ¿no? Mercurio y Venus van a estar muy cerca el uno del otro en todo este tránsito por Cáncer. Y un par de días después, el día 20, ya es el Sol el que entra en Cáncer. Entonces ya ahí es el solsticio, ¿no? También como apunte, el día 19 el Sol hace cuadratura exacta a Neptuno, entonces es como el último aspecto que hace antes de abandonar Géminis, y por tanto el día 19 también, si podéis reservar tiempo ese día 19 para el relax o para hacer algo que no sea demasiado exigente, puede ser interesante, porque el Sol en cuadratura a Neptuno puede tenernos un poco somnolientas o un poco imaginativas o contemplativas. El lado bueno de esta cuadratura del Sol y Neptuno también es que podemos aprovechar ese último día de la temporada Géminis para ver una peli o leer ese libro que teníamos a medias, es decir, que para hacer algo entretenido o relajado o algo que habíamos dejado para después, pues puede ser muy interesante, ¿no? Luego ya el día 20 es el solsticio y empieza la nueva estación con esa energía cardinal, y yo creo que lo vamos a agradecer porque después de tantísimo desgaste a nivel de sobrepensar o de cuestionar y demás, empieza emocionalmente, ¿no? Hay una sensación como de que nos venimos arriba y empezamos otra cosa, ¿no? Tal vez con más motivación. Igualmente, el día 22, bueno, en realidad es el día 21, ¿no? Pero es la noche del 21 al 22, tenemos esa luna llena en Capricornio, que es la primera de dos lunas llenas que vamos a tener en este signo. Esta luna llena se da en el grado 1 de Capri y viene de un proceso que sembrábamos o iniciábamos el 11 de enero. Entonces, también podría ser que viéramos culminar resultados tangibles de todo el esfuerzo y el trabajo que hemos venido realizando los últimos 6 meses, ¿no? Igualmente también esta luna llena está energizada por el solsticio, entonces es muy interesante porque vamos a tener realmente una disposición mucho más práctica que la de las semanas anteriores, una enorme energía para aplicar de forma práctica todo aquello que necesitemos y así cambiar lo que sea preciso, pero de una forma como más palpable, ¿no? Es decir, que después de tanto pensar, dialogar, hablar, debatir, ya con esta luna llena en Capricornio llega el momento de decir, vale, esto ya está definido, ya está asentado, ¿no? Es un momento para realizar algo, para comprometernos con la forma final que toma una situación, ¿no? Igualmente, esos días, especialmente el día 21, pero también se va a notar todo este fin de semana, vamos a tener a Mercurio en Cáncer, en sextil a Marte en Tauro. Y esto sobre todo es interesante para reflexionar acerca de lo que hacemos o lo que estamos decidiendo. Es muy interesante para tomar decisiones firmes que necesitamos tomar. Pero también es muy bueno precisamente para hacer aquello que nos interese, lo que fuera. Pero sobre todo lo que me llama la atención de este sextil de Mercurio y Marte es que ambos están en signos que son muy lunares, ¿no? Mercurio está en Cáncer y Marte está en Tauro. Entonces, este sextil de Mercurio y Marte realmente es súper bueno si queremos hacer ajustes o arreglos en casa, reparaciones, pintar paredes, tomar decisiones acerca de la dieta, planificar mejor nuestras compras, ese tipo de cosas, ¿no? Que parecen como muy ir al detalle, pero que nos pueden ayudar a poner en orden nuestra vida personal de una forma que favorezca la convivencia o que favorezca el disfrute diario o la paz diaria, ¿no? Entonces, es como si
después de varias semanas de sobrepensar, discutir, debatir, cuestionar, juzgar, etcétera, después de todo este ruido, de repente con esta luna llena en Capricornio valoramos también la sencillez de las pequeñas soluciones que pueden ayudarnos a transitar el día a día de una forma constructiva, madura y práctica. Entonces es como un toque a tierra que yo creo que se va a sentir súper necesario, ¿no? Es casi como si viniera una psicóloga conductista, ¿no? A decirnos, vale, tú tienes todos estos dilemas y desafíos, pero vamos a ver cómo descansas, cómo te alimentas, cómo gestionas tu tiempo, ¿no? Todo esto. Entonces, en principio puede ser un fin de bastante resolutivo en este sentido, ¿no? Y luego, por supuesto, ¿no? El día 23 es la noche de San Juan, que es también una fiesta que a mí me encanta particularmente y creo que también la vamos a disfrutar con esa luna llena, ¿no? Va a ser una noche preciosa, probablemente con esa luna llena. No sé si hacéis hogueras o rituales o lo que fueran vuestros pueblos o localidades, pero desde luego es un momento muy interesante también para acercarnos al mar o alguna fuente de agua natural con todos estos planetas en Cáncer, ¿no? Y disfrutar también de este entorno. Luego ya para los últimos días de junio lo que tenemos es que el día 26 Mercurio hace trígono a Saturno. Esto tiende a sentirse como una solución más fluida y natural o más sentida a ciertas cosas que en torno al día 12 de junio nos estaban tensionando mentalmente, ¿no? El día 12 tuvimos a Mercurio en cuadratura a Saturno y el día 26 ya Mercurio hace trígono a Saturno. Entonces esto yo creo que se siente como que ya para el día 26 hay algo que de forma fluida tiende a sentirse más ubicado o más resuelto en cuanto a algo que era más desafiante, ¿no? Entonces, a finales de mes podríamos decir que algún gran asunto que venía inquietándonos está ya como más decidido o más ubicado y esto claramente es algo que podemos sentir positivo o podemos sentir también grato, ¿no? Es como que también podríamos sentirnos realizadas u orgullosas de haber sabido responder a algo que nos había mantenido en vilo las semanas anteriores. Igualmente también Mercurio en trígono a Saturno favorece, ¿no? Esa ordenación de lo que es el mundo privado o el mundo personal. Y luego a nivel colectivo también puede marcar una tendencia importante a la reflexión acerca de la tradición o la historia de los pueblos o de los grupos o de los colectivos, ¿no? Puede ser también un trígono muy bueno para organizarnos en grupo. Por ejemplo, si colaboramos con otras personas para realizar alguna cosa, este trígono de Mercurio y Saturno puede ser muy bueno para hacer una reunión, para organizarnos o para mirar a largo plazo. Entonces, ese 26 de junio puede ser un momento muy interesante para organizarnos con otras personas cercanas de una forma fluida y de una forma funcional, ¿no? Igualmente también ese día 26 tenemos a Venus en cuadratura a los nodos, así que también puede haber desafíos, ¿no? Acerca de lo que esperamos renovar, lo que esperamos que se mantenga como venía estando. Es un momento en el que podemos estar un poco entre eso nuevo y eso que viene de atrás, ponderando de alguna manera también nuestras necesidades, porque Venus está en Cáncer, en relación, ¿no? A esa forma de funcionar que teníamos antes, esa forma de funcionar que esperamos tener de una forma más innovadora en el futuro, ¿no? Entonces, también es un momento como para visualizar de qué manera nuestros valores y necesidades están siendo resueltos, ¿no? Y luego, un par de días después, el día 28, tenemos precisamente el cuarto menguante en Aries, que es muy interesante porque la luna entra en cuarto menguante activando al nodo norte en Aries. Entonces, es un cuarto menguante muy interesante en el sentido de que es un momento en el que reflexionamos acerca de todo aquello que nos queda por hacer o que nos queda por realizar, o todo aquello que deseamos hacer pero que no hemos podido aún realizar y que está en nuestra agenda o que está en nuestro punto de mira, ¿no? Es como si de alguna manera pudiéramos visualizar todo aquello que nos queda pendiente para verdaderamente terminar un camino de propósitos o un camino de deseos que ya llevamos recorriendo un tiempo, ¿no? Entonces es muy interesante para ver dónde estamos en un punto de renovación, ¿no? En un proceso de renovación.
Luego, por supuesto, también ese día 28 tenemos a Mercurio en cuadratura a Quirón, a Lilith en oposición a Neptuno. Mercurio hace también un sextil a Urano el día siguiente, el día 29, entonces empieza a haber también toda una maraña de aspectos ese día 28 y 29 que tienen que ver con pensar de una forma nueva algo que venía siendo incómodo o doloroso, casi como si nos estuviéramos liberando de algo que se había venido sintiendo una carga o que se había venido sintiendo un problema. Entonces, también es un momento como para simplificar las cosas, creo, ¿no? También el cuarto menguante activando el nodo norte puede tener que ver con esto, ¿no? Una sensación de que lo que nos estorba ha de marcharse. Es como una sensación de que tenemos que simplificar o deshacernos activamente de ciertas actitudes que a lo mejor no ayudan o de ciertas ideas que a lo mejor no ayudan, o digamos que es un momento también como de simplificar las cosas para hacer aquello que realmente contribuye positivamente a lo que estamos buscando o a lo que queremos. De hecho, también el día 29 Venus está en sextil exacto a Marte, y esto también contribuye de una forma muy notoria a que tengamos ganas de hacer aquello que nos gusta, que nos apetece, pero también que tengamos ganas de actuar de una forma que pueda ser beneficiosa para nosotras, ¿no? O para aquello que valoramos. Entonces, es un momento como para resetear muchísimo las prioridades esos días del 28 y 29, ¿no? Y luego, pues también recordando que Lilith entrando en Libra, pues se va a quedar ahí hasta finales de marzo del 2025, entonces abre también un melón de revisión de relaciones y demás que va a durar bastante tiempo. Y también que ese día 29 de junio tenemos a Saturno entrando retrógrado, ¿no? De lo que ya os hablé antes. Saturno se va a quedar retro hasta el 16 de noviembre. Va a entrar retrógrado en el grado 19 de Piscis, entonces va a entrar retro y va a recorrer hacia atrás esa zona intermedia de Piscis hasta entrar directo el 16 de noviembre, entra directo en el grado 13 de Piscis. Entonces, todo este tiempo que Saturno va a estar retro, pues vamos a tener oportunidad también de revisar todo eso que hemos venido realizando los primeros meses del 2024, ¿no? Y también es un momento muy bueno para integrar dónde nos encontramos en todo un proceso de esfuerzos y demás que nos hayamos planteado para progresar en algún sentido en esa área Piscis, ¿no? Entonces, bueno, también por otro lado, con Saturno entrando retro a finales de junio, es un momento muy interesante también para replegar un camino de esfuerzos y empezar a recoger bártulos, digamos, antes de las vacaciones para quien pueda tomarlas, ¿no? Entonces también puede ser un momento como para cerrar un poco, ¿no? esa forma de actividad que habíamos tenido y cambiar un poco de chip, ¿no? Entonces, bueno, junio, como veis, es un mes bastante rico en actividad y en significados. Pienso que va a haber una diferencia muy notoria de lo que es la primera mitad de junio y lo que es la segunda mitad. Y bueno, aquí lo importante también es intentar mantener, digamos, una estabilidad interna, ¿no? Que nos sustente cuando ahí fuera hay tanto ruido y tanto movimiento, ¿no? Pero en principio puede ser un mes bien estimulante y espero que lo disfrutéis. Un abrazo muy grande. Hasta luego.